Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, entonces hermanos, nos acercamos a la Biblia, vamos una vez más a la palabra del Señor, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Toda la carta es fundamental, pero estamos entrando ya desde el principio del capítulo 11 en temas fundamentales, hablando a la iglesia reunida, como la iglesia de adorar al Señor cuando se reúne. Incluso ya a partir del próximo mensaje, capítulo 12, vamos a entrar en cuestión de los dones espirituales, tema también interesante. Incluso voy a predicar de 1 Corintios 13, desde el contexto de 1 Corintios 13. El 14 sigue hablando de los dones espirituales porque 1 Corintios 13 está dentro del contexto de los dones espirituales, no podemos separarlo. Y vamos a terminar, pues, por supuesto, predicando acerca de la resurrección, capítulo 15. Son los temas que nos quedan. Ahora nos acercamos a el capítulo 11 y donde nos quedamos, ¿verdad? En el mensaje anterior, versículo 17 y hasta el final, hasta el 34 del capítulo 11. Como ustedes pueden ver, el tema es la cena del Señor y lo que estaba aconteciendo con la cena del Señor. No voy a leer todo el pasaje, pero sí les voy a pedir que ustedes lo vayan siguiendo ahí con la vista en la medida en que me voy acercando a Él. Antes vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, por este día que tú nos regalas. Qué privilegio, Señor, saber que tu pueblo se reúne y se ha estado reuniendo a lo largo de este día en diferentes partes del mundo. Tu iglesia es inmensa, Señor. Miles y miles la componen. Como dice tu palabra, de toda tribu, lengua, nación, de toda raza. Ricos, pobres, jóvenes, niños, ancianos. Qué bueno saber, Señor, que formamos parte de un gran pueblo. Y qué bueno también poder reunirnos nosotros como pueblo tuyo que somos, como iglesia local, para adorarte, Señor, para exaltarte, para estar en armonía, en comunión unos con otros, para amarnos, Señor, mutuamente. Y en este espíritu acercarnos a tu palabra. Queremos que tú nos hables, necesitamos de tu palabra. Como decía el salmista, Señor, nuestra alma tiene sed de ti, Señor, del Dios vivo, de tu palabra. Habla a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo que mora, Señor, en nuestras vidas, que inspiró tu palabra, sea quien ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para comprenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Titulé el mensaje Adoración pública y santidad. Muchos conocen el texto, de hecho, cuando celebramos la cena leemos gran parte de este texto de 1 Corintios 11. Versículo 17, cuando Pablo encabeza este tema, dice, pero al anunciaros esto que sigue, a lo que se va a referir, lo que estaba sucediendo en la cena del Señor, dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Había un serio problema en la iglesia de Corinto. Tenía que ver con la cena del Señor y no se estaban comportando bien. Incluso habían consecuencias del juicio de Dios sobre la iglesia por cuenta de lo que estaba sucediendo. Y era algo tan serio que Pablo, pues, aparta gran parte del capítulo 11 para hablar de este tema. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo? A grosso modo, les comparto un poco de lo que estaba sucediendo. En la antigüedad y en el contexto en que se dan estos acontecimientos, era costumbre, no solamente para la iglesia, sino para toda la sociedad, un tipo de fiestas a lo cual se le llamaba éramos. Ese tipo de fiesta éranos se le llamaba. Que, ¿cómo les explico? Se reunía un grupo de personas, de amigos o de la comunidad, y cada uno traía algo para compartir. Algo parecido a lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, en diferentes grupos, ¿verdad? Cada uno traía algo para compartir, algo para comer. Y como ha acompañado a la sociedad en diferentes épocas, el comer juntos acerca a la gente, ¿no es así? El comer juntos acerca a las personas.
Es una tradición que no debiera perderse en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Y miren desde cuándo nos acompaña. Y se reunían muchas personas para hacer este tipo de fiesta. La iglesia lo incorporó. Dijo, esto es bueno, no tenemos por qué desecharlo. Pero ahora no se va a llamar, no se va a llamar Ágape, la fiesta del amor y del amor cristiano. Y la iglesia de Corinto lo incorpora. Y es en ese contexto que nosotros vamos a ver cuando nos acercamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Y ese partimiento del pan es que comían juntos literalmente. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, al principio la iglesia toda la semana se reunía. Y se reunían en las casas en pequeños grupos, porque no tenían un templo. Y se reunían en el templo judío, a menos por un momento, hasta que la iglesia fue esparcida los domingos. Y esa costumbre permaneció. Y la cena del Señor era un espacio dentro de esa comida y ese festejo donde se apartaba un momento solemne para conmemorar la muerte del Señor y por supuesto también su resurrección y declarar su regreso. Se hacía en ese contexto, en un contexto de hermandad. Y la iglesia de Corinto lo había incorporado así, pero había un grave problema, es que lo habían distorsionado a tal punto que miren qué tremendo lo que estaba sucediendo. Y ustedes lo pueden ir leyendo ahí en el texto. Ellos se juntaban, pero los ricos se reunían con su grupo de ricos. Y dejaban excluidos entonces a los hermanos pobres, algunos que incluso eran hasta esclavos, porque en ese tiempo existía la esclavitud. Y habían cristianos que eran siervos, eran esclavos, ni siquiera tenían salario. Entonces, algunos podían traer mucho para compartir, para esa comida, y otros no podían traer nada. Y la fiesta ágape o del amor se había distorsionado a tal punto que cada grupo tenía su propio grupo, valga la redundancia. ¿Qué pasaba? Que unos se hartaban, se llenaban la panza, comían y comían. Algunos, miren lo que sucedía, que algunos hasta se embriagaban en ese momento, en ese tiempo. Tomaban tanto vino que se emborrachaban. Y otros entonces quedaban con sed y con hambre porque no tenían nada que compartir y nadie les daba. Y en ese contexto se atrevían a participar de la cena del Señor. Por eso Pablo le dice que esto no los alabo porque ustedes no se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. Y lo peor es que no se están dando cuenta de lo que está sucediendo con su proceder. Y ahí va entonces la reprimenda de Pablo, para que entendamos lo que estaba sucediendo a grosso modo. Esta era una oportunidad para tener comunión y compartir con los menos privilegiados. Para eso se había apartado de ese tiempo y la habían denominado fiesta ágape del amor. Esas comidas culminaban entonces celebrando la cena del Señor. Y lo que se esperaba es que hubiese armonía, hubiese amor, hubiese respeto, que el rico le diera al pobre y el pobre no se sintiera menospreciado. Pero no era eso, tristemente, lo que estaba sucediendo en Corinto. En la iglesia de Corinto, estas fiestas de amor no estaban cumpliendo con el propósito por el cual fueron instituidas, estaban causando daño en vez de beneficio. Imagínense lo que estaba sucediendo ahí. Quiero que se lo imaginen por un momento. Imagínense que nosotros hagamos una fiesta acá, invitemos a la comunidad, porque era algo que lo que la iglesia hacía también en esos tiempos, invitaban a la comunidad. A veces a nosotros nos preocupa mucho si la gente viene a comer y a llenarse la panza y se va y no viene a la iglesia. Pero a veces no nos debe a preocupar tanto eso. A veces si tenemos para darle, le pudiéramos dar. Si no tenemos para darle, bueno, le invitamos igual. Si usted no quiere asistir, pues no asista. Esta porción de las Escrituras, por supuesto, tiene muchas cosas para decirnos hoy a nosotros, aun cuando usted diga, bueno, pero si nosotros, gracias a Dios, no tenemos esos problemas. Libre nos dio, ¿verdad? Gracias a Dios, en nuestra iglesia no sucede eso. Pero hay principios y hay enseñanza para nosotros aquí. También, por supuesto, porque es palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 19, dice así: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Miren qué curioso esto. Pablo les está
reprimiendo, les está regañando de alguna manera, los está corrigiendo, pero al mismo tiempo en el versículo 19 le dice, no está bien lo que está sucediendo entre ustedes, esto es terrible, pero por otro lado es necesario que ocurra. Y es necesario que haya divisiones y haya conflictos en la iglesia para que salga a reducir la verdad de cómo están las cosas. Los conflictos y divisiones en la iglesia, hermanos, son reveladores, nos dicen algo. Así como cuando hay conflicto en una familia, está diciendo algo y hay que estar atento a lo que está pasando. Cuando hay conflicto en una iglesia, y les digo algo para tranquilidad de todos, en todas las iglesias hay conflicto. ¿Saben por qué? Una, porque somos personas que estamos en un proceso de santificación. El Señor está tratando con nosotros, pero a todos nos falta y nos falta mucho. Por eso la Biblia nos exhorta una y otra vez a tolerarnos los unos a los otros. Y eso es en amor. ¿Hay conflicto entre hermanos, sí o no? Hay conflicto. ¿Hay conflicto entre compañeros de grupo en un aula? ¿Hay conflicto? Hay conflicto. ¿Hay conflicto entre matrimonios? ¿En un matrimonio hay conflicto? Levanten la mano los matrimonios aquí que no tienen conflicto. ¿Hay conflicto en una familia? Hay conflicto. Entonces en la iglesia del Señor hay conflicto. Y en Corinto estaba habiendo conflicto, por eso Pablo le sale al paso a lo que estaba sucediendo. Y los conflictos son reveladores. Había divisiones. Como ya les expliqué, habían grupos. Cuando en la iglesia no debiera haber divisiones. Pero tristemente a veces sucede. Ellos estaban divididos en camarillas. Ya no solamente cuando leemos el capítulo 1, que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y estaban divididos doctrinalmente. Sino que también estaban divididos en su actuar como cristianos, en la manera en que se relacionaban, en la manera en que se reunían, ahí también estaban ellos divididos. Porque a veces decimos, no, en nuestra iglesia no hay problemas doctrinales. No tenemos conflictos, grandes conflictos doctrinales, pero no nos sabemos tratar. O viceversa. Tenemos conflictos doctrinales, por un lado, y decimos, todo está bien porque, bueno, si hay conflicto tenemos que prestar atención al conflicto. ¿Y a dónde nos está llevando el conflicto y cómo estamos lidiando con ese conflicto? Entonces, una pregunta de aplicación para nosotros, para hacérnoslas todos, a la luz de esto que Pablo está diciendo. ¿Tenemos nosotros favoritos en la iglesia? Es una buena pregunta para hacer. ¿Hay favoritos? ¿Formamos parte de un grupo que se aleja del resto buscando sus propios intereses egoístas? Algo que a mí me preocupa, por años he pensado en esto, quiero decirlo de una manera que me vayan a interpretar correctamente para decir lo que quiero decir y no lo que no quiero decir. Yo no creo que esté mal que en la iglesia haya ministerios y grupos incluso etarios, jóvenes, adultos mayores. Eso tiene su ventaja. Pero si no tenemos madurez, eso se nos puede volver en contra. ¿Saben por qué? Porque a veces yo veo que en muchas iglesias los jóvenes no les gusta pasar tiempo con los adultos. No les interesa. Y viceversa. A los adultos no les interesa pasar tiempo con los jóvenes. Entonces es como que estamos a veces tan fragmentados en grupos que eso atenta contra la unidad. Donde los adultos no se sienten cómodos con los niños, donde los niños quieren estar solamente entre ellos, donde los jóvenes solamente con los jóvenes. Y eso es preocupante, ¿saben? Y les voy a poner un solo ejemplo. En la iglesia por muchos siglos no hubo ministerio de jóvenes, no hubo grupos etarios, se reunía la iglesia. Entonces, ¿está mal? No está mal, pero siempre teniendo de cerca que puede ser que nos fragmentemos si no tenemos la vista puesta donde tenemos que tenerla. Porque a veces cuando se convoca todo un tiempo para decir vamos a reunirnos toda la iglesia, uno se da cuenta que hay resistencia.
Que hay jóvenes que no les gusta estar con los adultos, que hay adultos que no les gusta estar con los jóvenes. Entonces como que cada uno se siente más cómodo en su grupo. Eso es una alerta para nosotros, porque todos somos la iglesia. Hermanos, Dios no quiere divisiones en la iglesia, pero cuando estas suceden, sacan a la luz los verdaderos creyentes muchas veces de los que no lo son. Porque no todos los que se reúnen asiduamente en una iglesia son creyentes. Entendamos, algunos están escuchando y eso es bueno. Por eso la iglesia tiene que estar abierta para todos siempre. Y uno no sabe cuándo va a pasar de un oidor o de una persona curiosa o de un simpatizante a un creyente. Pero siempre sepamos que no todos son creyentes. No podemos dar por sentado que los niños que están allí son creyentes, que nuestros hijos que son adolescentes y jóvenes, porque siempre han estado aquí, son creyentes, porque necesitan tener un encuentro con Cristo. Entonces, cuando hay conflicto, eso sale a relucir, porque el cristiano ha de comportarse como un cristiano. Por otro lado, están lo que la Biblia llama, y el propio Pablo, los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Son cristianos, pero no maduran. Son cristianos, pero su comportamiento es muy inmaduro a tal punto que se comporta como si fuera una persona no creyente. Y los conflictos también revelan eso, la madurez espiritual. Los conflictos revelan cuando el hermano reacciona, cuando el hermano habla, cuando el hermano actúa, revela quién está siendo guiado por el Espíritu del Señor y quién no. No para estar juzgando, porque Dios no nos llamó a eso, pero sí nos muestra cómo están las cosas. Y en primer lugar, como lo vamos a ver ahorita, para examinarnos a nosotros mismos también. Muchas veces las divisiones en la iglesia son inevitables, pero cuidado con provocarlas. Fíjense que son dos cosas distintas. Por un lado son inevitables, pero tengamos cuidado de no ser nosotros los elementos divisores en la iglesia. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquellos que hacen tropezar al hermano. Y eso se aplica aquí. Los conflictos vienen, pero velemos por nosotros. No por el que está al lado. Yo no tengo que velar por el que está al lado. Yo tengo que velar por mí, de no ser un elemento divisor en la iglesia. Recuerden, cuando hablamos de algunas cuestiones de la iglesia, soy miembro de la iglesia, dijimos, uno de los votos que hicimos, seré un miembro que procure la unión dentro de la iglesia. Nosotros estamos para procurar unión. Si leemos versículo entonces 20 al 22, voy a leer esta porción, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, que tremendo lo que estaba sucediendo allí. Porque no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, decía Pablo. ¿Qué puedo decirle, hermano? ¿Que estoy contento con ustedes? No. ¿Que están bien? No, están mal. Le decía Pablo a los corintios aquí. Otro de los errores en Corinto era el egoísmo. Se estaban comportando egoístamente. Qué tremendo, qué terrible es el egoísmo, ¿verdad? Pensar en nosotros. Los ricos traían una gran cantidad de comida para sí mismos, mientras que los miembros más pobres pasaban hambre. ¿Usted se imagina eso? Se reunían en grupo, Roberto, Fernando, Ángela, se reunían aquí, eran ricos, conversando, riéndose, comiendo. Y el grupo de los hermanos pobres al lado, con hambre, y nadie les brindaba. Nadie les ofrecía. Eso estaba pasando ahí, en la iglesia de Corinto. Y para colmo, no solamente que se llenaban, sino que hasta se emborrachaban. Y el propósito de compartir, y para lo cual había surgido la fiesta ágape, se había perdido completamente. Qué triste sería que nos encontremos haciendo las cosas por tradición y no por amor e intención. Algo que con tanta frecuencia, cuando nos agarra la rutina de la vida, nos pasa factura a nosotros. Y no nos damos
muchas veces cuenta de ello, que el propósito primordial por el cual hacemos todo se nos disipe a causa de egoísmo. Es probable que esta fiesta semanal fuese la única comida decente que algunos miembros más pobres tenían con regularidad. Es muy probable porque habían hasta personas esclavas ahí, que no tenían nada, que no tenían salario. El hecho de que los miembros más ricos los trataran con desdén no solo les hería el estómago, sino también que les hería el corazón. Lo que estaba pasando allí. Qué triste es cuando una persona, sobre todo un hermano débil en la fe, porque los hermanos que son maduros tienen la madurez para soportar a veces hasta los conflictos más tristes en la iglesia y permanecer, porque tienen la mira puesta en el Señor, ¿verdad? Y esos hermanos maduros no son los que al conflicto dicen, me voy de la iglesia y no vengo más, porque son maduros. Y dicen, hay conflicto, yo puedo seguir amando, yo tengo que seguir en esta iglesia, yo tengo que seguir siendo un miembro que busque la unión. Yo amo esta iglesia, amo al Señor y permanecen. Pero esos son los que son maduros. Pero y esos que están comenzando, a veces no pensamos en ellos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué la gente llega y se va? Ustedes saben que yo soy de los que creo que hay que enseñar la Biblia y toda la Biblia. Y cuando la Biblia ofende, hermanos, que nos ofenda. Necesitamos la ofensa si viene de Dios. Pero sí somos muy responsables de cómo decimos, de cómo actuamos, de cómo procedemos, de cómo nos tratamos unos a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pretender quedar bien con todo el mundo. La iglesia no está hecha para que todo el que entre por esa puerta se sienta cómodo. A veces es todo lo contrario. Cuando de la palabra de Dios se trata, muchas veces tiene que venir la incomodidad. Eso es el Evangelio. El Evangelio te apunta y te dice, eres un pecador, estás perdido, necesitas del Señor, necesitas arrepentirte. Eso no trae comodidad. Por eso sí tenemos que demandar al falso evangelio que dice todo está bien, Dios te ama y solamente eso, y ven y quédate y todos tus problemas van a ser solucionados, porque ese no es el evangelio del Señor. No hay confrontación, no se habla de arrepentimiento de pecado, del infierno no existe. El juicio de Dios, la ira de Dios, eso no existe. De santidad tampoco se habla mucho. No queremos eso. No queremos eso. Pero por otro lado, sí nos debe preocupar de que la gente vea que nosotros nos amamos entre nosotros. Que aunque tengamos discrepancias, sabemos pasar por encima de la discrepancia. Y una cosa es que yo diga, hermano, no estoy de acuerdo contigo, pero otra cosa muy diferente es que yo te irrespete o te ofenda. Son dos cosas muy distintas. Por eso desde cómo actuamos, cómo nos expresamos, estamos modelando vida cristiana a la gente. Y eso sí nos tiene que preocupar a nosotros, como iglesia. Hoy y siempre. Pequeños detalles, hermanos, pueden hacer la diferencia, y pensemos en esto, por supuesto, a la luz del pasaje, ¿verdad? Lo que el pasaje nos está enseñando a nosotros, lo que estaba sucediendo aquí. Los ancianos, por ejemplo, los niños, las mujeres, los visitantes, debieran ser los que pasen primero, por ejemplo, a la hora de almorzar, de compartir un almuerzo. Esos son detalles que marcan a la gente. Usted está de visita, usted tiene prioridad aquí. Por eso, fíjense qué importante es todo lo que hacemos en la iglesia. Porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con que haya un buen mensaje? Con que haya un tiempo hermoso de alabanza. Si el hermano entró por esa puerta y nadie lo saludó y nadie lo despidió. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces no somos capaces de pensar en ese hermano que está ahí, esos ujieres, esos diáconos, que están pensando en detalles que yo a veces como pastor ni me doy cuenta. Yo estoy con mi mente centrada en lo que voy a decir, en lo que voy a enseñar, pero hay hermanos que están pensando en esos detalles. Y sabes, se han hecho estudios interesantes, y los estudios en encuestas que se han hecho masivas revelan esto.
la gente que viene de visita a una iglesia se queda más, y son más impactados, no tanto por el mensaje. Porque el que no conoce la palabra no sabe cuando le están predicando un mensaje bíblico y cuando le están predicando un mensaje que no es bíblico. Por eso cuando hay grupos y sectas que tuercen la Biblia, pero que son muy astutos en usar otros métodos, retienen a la gente. ¿Por qué? Porque les tratan amablemente, porque trabajan en la infraestructura y trabajan con una cantidad de artefactos para que la gente se sienta cómoda y se sienta acogida. Y aunque no estén enseñando la Biblia correctamente, los retienen. Y los estudios revelan que cuando una persona llega por primera vez a una iglesia, lo que más lo marca no es la predicación, no es la alabanza, sino cómo le recibieron y cómo lo despidieron. Fíjense cuán importantes son todos los detalles. Y que nosotros como iglesia funcionemos como tal en todo lo que hacemos. Otro elemento pequeño pero importante, que los mejores asientos sean para los más necesitados y para los que llegan. ¿Qué diferencia que el que llega de visita, en vez de sentarse donde encontró espacio, le digamos, venga, siéntese delante, usted es prioridad hoy, porque usted nos estaba visitando? ¿No es eso lo que hacemos con alguien que llega a nuestra casa de visita, que lo invitamos? No lo dejamos afuera, no le sacamos un asiento y lo sentamos en el portal. Decimos, venga y siéntese donde más cómodo sea. O le damos hasta nuestro lugar, siéntese aquí, este es su lugar. Eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Que la alabanza tenga en cuenta las diferentes edades, preferencias, mientras se persigue una oración bíblica que promueve la unidad. Estos son detalles que también impactan. Si tenemos jóvenes que les gusta la música más contemporánea, eso es bueno tenerlo en cuenta. Sí, pero tenemos adultos que cuando usted canta un himno como Alcancé salvación, ese hermano vibra por dentro, porque le habla de cuando él conoció al Señor y esos tiempos. Entonces a veces yo me pregunto, si la Biblia no pasa de moda, ¿por qué a veces pasamos de moda los buenos cantos que han acompañado por tanto tiempo a la iglesia? ¿Y por qué no hacemos un equilibrio? ¿Verdad? Buenos cantos son buenos los que tienen mucho tiempo y los que son de ahora. Y los de antes, algunos no eran tan buenos. Y hay otros hoy que tampoco son buenos. Entonces no hay tal cosa como que lo de hoy es mejor que lo de antes y lo de antes es mejor que lo de ahora. No. Nosotros debemos traer lo mejor y quedarnos con lo mejor de todas las épocas, de todos los tiempos. Porque tenemos hermanos en la iglesia que son de todas las épocas y de todos los tiempos. Y eso debe tenerse en cuenta también. Incluso los horarios que escogemos para realizar ciertas actividades. Por eso a veces hay que buscar criterios, porque yo estoy pensando por mí, por mi horario, por mi rutina de vida, por cómo trabajo, cuáles son mis horarios. Sí, pero es que ustedes no tienen mi mismo horario y mi misma rutina. Claro, a veces es imposible poder acomodar a todo el mundo, pero al menos hacer el intento de buscar el horario que acomoda a la mayoría. Por eso hay que escucharnos unos a otros también. Y si hay algo que no está funcionando, porque no acomoda, hay que tenerlo en cuenta. Eso es pensar en el otro, no hacer las cosas solamente a como me gustaría a mí que se hicieran. Y bueno, versículo 23 al 34, es una porción mucho más extensa, es cuando Pablo se centra. Ahora voy a lo que es la cena del Señor, que ustedes han olvidado completamente, le está diciendo a los corintios. Ahora voy realmente al propósito. Y Pablo les está ubicando y le está diciendo, quiero que entiendan que ustedes lo han desvirtuado todo. Ustedes se están reuniendo, y ahora me vino a la mente cuando Manuel dijo un texto fuera de contexto, es un pretexto. Ustedes se están reuniendo con el pretexto de que son la iglesia del Señor, pero cuando yo los veo, ustedes no se están comportando como la iglesia del Señor, le está diciendo Pablo a ellos. Y a ustedes le llaman a eso la cena del Señor y la fiesta ágape. De ágape no tiene nada. Ágape es amor incondicional, hermano. Amor nacido del corazón de Dios, eso es ágape. Fíjense cómo a veces nosotros nos quedamos con los nombres y los títulos, pero cuando uno analiza solamente queda el nombre y el título.
Y eso estaba pasando en Corinto. La cena del Señor. Pero ¿y dónde está el espíritu de la cena del Señor? Estaba diciendo Pablo a ellos. Y entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Miren, qué interesante. Cuando él dice, yo recibí del Señor, la construcción ahí está diciendo, esto no me lo enseñaron los otros apóstoles, esto me lo reveló a mí el Señor directamente. No sabemos cuándo fue. Fue en uno de esos momentos donde Pablo estuvo, dice, solo, como narra en la epístola a los Gálatas, con el Señor y pasó tiempo con él ahí. Y el Señor le reveló directamente a Pablo sin intermediario el Evangelio. Y en ese espacio el Señor le reveló la ordenanza y el sentido de esta conmemoración de la cena del Señor. Entonces cuando dice yo recibí del Señor, lo estás recibiendo directamente de Dios. No fue a través de Pedro, no fue a través de otros de los apóstoles que estaban antes que él, fue directamente de Dios. Dice lo que también os he enseñado. Es decir, era algo que ellos conocían, pero lo estaban pasando por alto. Pensando en el Señor, mirando atrás, Pablo le estaba diciendo a ellos, quiero que entiendan que la cena del Señor es para que ustedes se comporten a la altura en ese momento de lo que están conmemorando. ¿Cómo le van a llamar cena del Señor cuando ustedes están ofendiendo unos a otros, discriminando unos a otros? Para colmo hasta emborrachándose, viviendo egoístamente, no teniendo en cuenta al otro, sino pensando en ti mismo y venir a satisfacer tus necesidades. Y yo pensaba en esto, cuando yo voy a la iglesia con la expectativa de que el culto me agrade, yo voy con una actitud egoísta. Porque el culto no está hecho para que me agrade a mí. El culto está hecho para agradar a Dios. Y el culto está hecho para que nos agrademos también todos agradando a Dios. Por eso cuando voy y me preguntan, ¿y cómo estuvo el culto? Tal vez fue un culto excelente para Dios. Pero como yo iba centrado en mí mismo, yo iba centrado en mis expectativas, en lo que yo quería escuchar, en lo que yo quería ver, yo me perdí la bendición de ser edificado. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Y hacemos diferencia entre un culto y otro. No por lo que se hizo para agradar a Dios, sino por lo que se hizo para agradarme a mí. Y ahí ya vamos mal. Y esto estaba pasando en Corinto. Ellos se reunían, decía Pablo, para lo peor y no para lo mejor. Estaban pasando por alto completamente el sentido de la cena del Señor. Estaban pasando por alto que si ellos estaban allí y se decían hermanos es porque Jesús había muerto por ellos. Y lo que Jesús esperaba es que ellos se comportaran de acuerdo a, como hermanos, como hijos del Señor, como coherederos. Constantemente debemos recordar que Él murió y que lo hizo por nuestros pecados. Ese es el momento, no solamente de la cena, ese es el momento aquí. Decir, el que está a mi lado es mi hermano es el que está a mi lado. Recordar que Él fue nuestro sustituto pagando la deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la cena y lo convertimos en una rutina más, y estoy mirando el reloj porque estoy apurado, o el culto, estoy allí, pero no estoy. Entonces, ¿para qué vine al culto? Entonces, ¿para qué estoy? Si yo no estoy realmente pensando en lo que se está haciendo, no estoy buscando agradar a Dios con ello y ser edificado y pensar en aquello que me edifica a mí. Ahora, dice el texto, dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Ahora quiero detenerme aquí 2 minutos cuando dice la noche que fue entregado. Una pregunta, hermano, no me responda, respóndala usted en su mente. ¿Quién entregó al Señor esa noche? ¿Quién lo entregó? ¿Judas? Pero si vamos más allá de esa noche,
¿Quién entregó al Señor? ¿Judas o quién entregó al Señor? ¿Poncio Pilato? ¿O quién entregó al Señor? ¿Los judíos o los líderes religiosos de la época? ¿O quién entregó al Señor? ¿El Padre? ¿O se entregó a sí mismo? Todas las respuestas son correctas. Judas lo entregó. Los líderes religiosos lo entregaron. Los judíos puestos de acuerdo, con su mente embotada, lo entregaron. Pero el Padre lo entregó, porque dice que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El Padre lo envió a morir en la cruz. Pero el Hijo no vino a regañadientes, Él voluntariamente se dio. Entonces cuando escuchemos otra vez la noche que fue entregado, pensemos, sí, Él fue entregado. Y hay de aquellos por los que viene el tropiezo. Hay de Judas. Hay de todos aquellos que lo entregaron y no se arrepintieron, porque muchos se arrepintieron cuando Pedro los confrontó en Hechos capítulo 3 y le dijo, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes. Y muchos se arrepintieron. Hay de aquellos que no se arrepintieron. Pero más allá, señores, hermanos, el Señor mismo se entregó voluntariamente por nosotros. El Padre lo dio para que muriera y ocupara nuestro lugar. Entonces, ¿cómo es posible que en ese espíritu y entendiendo eso, y sabiendo que nada merecemos del Señor, que no somos más que nadie, podamos seguir haciendo distinción de personas? ¿Cómo es posible que dejemos espacio en nuestro corazón y a veces en la iglesia cristiana para hacer diferencias entre unos y otros? No puede ser posible tal cosa. Y a eso es a lo que Pablo les estaba confrontando también a ellos, porque estaban usando la cena como un pretexto, pero no estaban pensando en lo que estaban haciendo. Por eso Pablo les habla de discernir el cuerpo del Señor. A veces no discernimos lo que hacemos. Somos religiosos de hacer las cosas por hacerlas, pero no discernimos por qué lo estamos haciendo. A veces nos pasa en nuestro devocional, ¿verdad? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. No estoy discerniendo lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque me hice el compromiso de leer la Biblia todos los días y de orar. Pero estoy ahí con mi mente atribulada pensando en tantas cosas. O buscando en la Biblia lo que yo quiero escuchar y no lo que necesito escuchar. ¿Y no les ha pasado que dice, voy a leer toda esta carta o todo este libro, pero cuando llega un pasaje que no me gusta o me demanda mucho esfuerzo para entenderlo, lo paso por alto, ¿verdad? Porque no estoy discerniendo, no estoy realmente buscando que Dios me enseñe y me corrija, sino que lo que estoy buscando es sentirme bien. Y a veces queremos ir por la vida así, sentirnos bien. Que nadie me hable, que nadie me diga, que nadie me señale, porque yo quiero sentirme bien con lo que estoy haciendo, que a veces no está correcto. A través de su muerte y por medio de la fe somos individuos del nuevo pacto, somos incluidos en el nuevo pacto. Como dice ahí, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el nuevo pacto lo que dice es que ya nosotros no nos esforzamos por agradar a Dios. No se trata de obras, no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que el Señor hizo por mí. Y eso nos pone a todos en la misma condición. Ricos, pobres, jóvenes, no jóvenes, costarricenses, extranjeros, todos estamos ahí al mismo nivel. Ahora, cuando dice el texto, haced esto en memoria de mí, casi siempre nosotros pensamos y hacemos mucho énfasis en la muerte del Señor, ¿verdad? Pero en memoria de mí es en memoria del Señor, de toda su obra, de la persona del Señor. Y nosotros no podemos separar de ninguna manera vida, obra, muerte, resurrección, ascensión y retorno de Cristo. No podemos separar eso. Es un núcleo que conforma nuestra fe cristiana. Yo creo en el Señor, yo creo en su persona, la persona que es, yo creo en su obra, yo creo entonces en sus promesas, yo creo que Él murió en mi lugar, yo creo que resucitó para darme vida nueva, yo creo que ascendió al cielo y yo creo que va a retornar. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor y nos reunimos como cuerpo del Señor que somos, todo esto
debiera estar ahí como trasfondo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que sepamos entonces qué clase de linaje somos. No perdamos de vista aspectos que son absolutamente prioritarios en nuestra vida. Ahora, quiero prácticamente ya ir cerrando con algo tremendo, escalofriante, conmovedor que estaba sucediendo en Corinto. Y era que como que ellos estaban comiendo indignamente la cena del Señor. Y esto no significa, aquí hago el paréntesis, no significa que usted va a tomar de la cena solamente cuando usted se sienta digno, en el sentido de que está perfecto, de que todo está bien. Porque si así fuera, usted no va a tomar la cena nunca. A menos yo no la tomaría nunca. De decir, Señor, me siento digno delante de ti. Todo está bien en mí. No he ofendido a nadie. Todos mis pensamientos han sido justos. No tomara la cena nunca. Pero yo soy digno, ¿saben? No por mis obras, yo soy digno porque el Señor, que es digno, ocupó mi lugar y me imputó su justicia a mí. ¿Entienden eso, verdad? Lo entendemos. No a cabalidad, pero al menos lo central lo entendemos. La justicia del Señor me fue imputada a mí. Por eso el Señor se relaciona conmigo como un justo, como un digno, no porque yo lo sea en mi fuerza, sino porque Cristo me la imputó a mí. Y ahí yo me relaciono con el Señor como digno, como santo. Pero al mismo tiempo el Señor me demanda a mí que me comporte dignamente. Al mismo tiempo el Señor me demanda a mí que me comporte en santidad. Por eso el arrepentimiento y la fe no solamente es para el día en que nosotros escuchamos el Evangelio. El arrepentimiento y la fe nos tiene que acompañar todos los días. Eso es el Evangelio. Donde yo me examino y si hay algo que no está bien, yo tengo que confesarlo. ¿Pero qué cosa es confesar? Señor, reconozco que no estoy bien, pero sigo lo mismo. Eso no es la confesión bíblica. La confesión bíblica es, Señor, tú tienes la razón, ando mal. Señor, lo que merezco es tu disciplina, no es tu juicio. Sé que estoy mal, sé que actué mal, perdóname, pero no voy a volver a hacerlo. Eso tiene que estar implícito en la confesión. Confesión no es reconocer solamente. Confesión es reconocer con la disposición de no volverlo a hacer. Y a eso es lo que llamamos arrepentimiento. La confesión va ligada al arrepentimiento. Por eso no creemos en una confesión de repetir, decir, pero sigo en lo mismo. Porque no hay un arrepentimiento genuino, que es un cambio de actuar y un cambio de parecer. Y a eso Pablo les estaba confrontando. Disciernan. Porque indignamente es no discernir. Indignamente es pasar por alto la obra de Cristo para nuestras vidas. Es vivir de espaldas a lo que se espera que sea mi vivir como cristiano. Y miren qué terrible lo que estaba pasando. Por cuenta de ese actuar indigno, ¿saben qué estaba pasando en la iglesia? El juicio de Dios había venido sobre la iglesia. Y uno dice, ¿cómo el juicio de Dios sobre la iglesia? ¿Sí? El juicio de Dios empieza por los suyos. Porque el Dios santo y el Dios que se aira y el Dios que disciplina no es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de la Biblia, que es el mismo del Antiguo que en el Nuevo. Porque no hay dos dioses, es uno solo. Su carácter no cambia. Un carácter justo y santo. Es amoroso, sí, y porque nos ama, nos disciplina. Eso la Biblia nos enseña en Santiago también, en Hebreo. ¿Y qué estaba sucediendo? Que como se empeñaban, sabiendo que estaban actuando mal, se empeñaban en seguir actuando de esa manera en su egoísmo. Algunos dicen que estaban debilitados, que no podían ni congregarse. Otro dice que estaban enfermos. Y dice que eran muchos, dice Pablo, eran muchos. Y otros, no pocos, también muchos, habían muerto. El Señor les quitó la vida. ¿Cómo? Sí. El Señor le quita la vida a un cristiano cuando se empeña en pecar y no se arrepiente. ¿Le quita la salvación? No, pero le quita la vida. Como hizo con Ananías y Zafira.
para que los demás escarmienten. Y eso lo enseña aquí Pablo. No siempre, tenemos que hacerle la salvedad, no siempre cuando estamos enfermos es porque estamos en pecado. No es ahora para que digamos, oh, Alfredo está enfermo, el Señor lo disciplinó. No hagamos una doctrina general de esto. Entendámoslo en el contexto. Y es para nosotros reflexionar. Sí es posible que cuando un cristiano se empeña en pecar deliberadamente, el Señor le envíe disciplina porque lo ama y porque ama a su iglesia. O lo limita, o lo enferma, y si es una cuestión ya drástica, le quita la vida. Como sucedió aquí. Entonces, era tan solemne lo que Pablo le estaba diciendo, que le estaba diciendo, mira lo que está sucediendo. Escuchen lo que les digo y reaccionen. No sigan viviendo de la manera que están viviendo. No se sigan tratando de la manera que se están tratando. Porque dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, y luego dice lo que estaba pasando. Debilitados, enfermos y muertos. La disciplina del Señor había venido sobre la iglesia de Corinto. Ahora, cuando dice aquí el cuerpo del Señor, en el versículo 29, ¿a qué se está refiriendo? Sin discernir el cuerpo del Señor. Se está refiriendo a que la iglesia no estaba teniendo en cuenta el amor sacrificial del Señor, o se está refiriendo a que la iglesia no se estaba teniendo en cuenta en su comunión, porque el cuerpo del Señor, y ese es el contexto de todos estos capítulos, es que somos nosotros, ¿verdad? No somos el cuerpo del Señor. Entonces, las dos cosas están implícitas ahí. Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, es sin tener en mente lo que el Señor hizo por mí, pero al mismo tiempo menospreciando a mi hermano que está al lado, que forma parte del cuerpo del Señor del cual yo formo parte. Las dos cosas están implícitas, hermano. Sin discernir el cuerpo del Señor también es sin tener en cuenta a mi hermano, sin tener en cuenta que le estoy ofendiendo, sin tener en cuenta que le estoy irrespetando. Cuando la iglesia del Señor se acostumbra a irrespetarse unos a otros, a atropellarse unos a otros, a maltratarse unos a otros, no nos puede sorprender que el Señor nos discipline por eso. Porque nos estamos menospreciando. Y estoy menospreciando a mi hermano por el cual Cristo murió. Y Jesús también fue muy severo y muy drástico cuando se refirió a aquellos que ofenden a otros. Cuanto más cuando es mi hermano. Por eso el gran llamado de Pablo es a examinar nuestro corazón. Y por eso cuando vamos a la cena, que lo hacemos una vez al mes, la idea no es me siento mal, no me siento digno, no tomo la cena. La idea es reconocer si estoy mal, confesarlo, cambiar mi actitud, estar dispuesto a actuar de manera diferente y en ese espíritu tomar la cena. Porque si dejo de tomarla no va a pasar nada. Lo que tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo mal. A eso es a lo que Pablo se refiere cuando habla de discernir el cuerpo del Señor. La conclusión es esta. Temamos a Dios, hermanos. El temor de Dios también tiene que acompañar a la iglesia cristiana del siglo XXI, que es el principio de la sabiduría según Proverbios. Agradezcamos al Señor, confesemos nuestros pecados y actuemos en correspondencia con la palabra de Dios. El Señor quiere que vivamos en santidad y eso implica que también vivamos amándonos unos a otros, respetándonos unos a otros. La cena del Señor y toda la adoración pública, toda, porque esto se aplica no solamente al momento en que tomamos la cena, esto se aplica a cuando somos iglesia y somos siempre iglesia. La cena del Señor y la adoración pública en general deben ser un momento de hermosa comunión, de agradecimiento y de gozo en participación del instante, en anticipación, del instante en que veamos al Señor. Así que el Señor nos quiere gozosos, el Señor nos quiere amándonos unos a otros, el Señor nos quiere obedientes a su palabra, el Señor nos quiere expectantes, el Señor nos quiere pensando con un espíritu de unidad,
El Señor nos quiere siendo pacificadores. El Señor nos quiere discerniendo su cuerpo, lo que Él hizo por nosotros y su cuerpo, que es la iglesia, pensando también en el otro, no solamente pensando en mí mismo. El Señor entonces les bendiga.